Tommy, gracias. Después volvemos con más deporte. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Respecto a lo que hablábamos del 24, hubo una denuncia muy fuerte de artistas hablando de un apagón cultural, algo que ya venimos viendo desde que asumió este gobierno, ¿no? Sí, Con el no, famoso recorte del Inca, ¿te acordás? sí. Bueno, No hay mucho, eso es lo producciones que yo que no digo. sean autogestivas. No hay producción de ficción nacional. Ese es un tema. Pero otro tema también importante, le voy a comentar, usted lo ve día a día, ¿no? Lo vemos nosotros que estamos con el auto en todos lados. La violencia callejera, ¿no? En el Entre colectivo se otras agarran a cosas. piñas, vos te pusiste el auto delante mío, yo te voy a fajar porque, bueno, Un día de furia. un día de furia, pero que se multiplica por todos los días acá en este país. Desde creo que hace mucho tiempo, con una clara profundización, con este esperpento que polula por ahí. Y bueno, para tratar de entender un poquito eso, que creo que es un tema profundo y que nos está haciendo mucho daño también, ¿no? Porque está afectando las relaciones de la sociedad en su conjunto. Tenemos en línea al licenciado Norberto Otero, es psicólogo, y tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde de la lupa. ¿Cómo estás, Norberto? Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien, bueno, Hola, gracias por buenas atender. tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andás, Seba? ¿Cómo andás, Cari? Mira, ya, Karin ya te conoce, ¿viste? Yo Sí. le dije que era una buena chica que está con nosotros, rockera. Bueno, Sí, que sí. no, Sí, sí. La hice quedar bien. que no se divulgue lo que usted anda No, diciendo. no, todo No, cosas buenas sobre usted. Mejor que no. La mega Mejor estrella que no. Mejor femenina. no. mejor Ay, que mirá no. lo que dijo, No me ¿eh? No, quemé, ¿no? secreto paciente, Eh, Profesional. Está la profesional. confidencialidad de por medio, ¿no? Sí, Eh, sí. eh, Solamente eso digo. Bueno, claro. Norbert, gracias por atendernos porque llegó corriendo de su lugar de trabajo a la casa, se sentó y lo llamamos y bueno, Claro, compartir unos Sí, momentos con nosotros. sí, justamente lo que yo pensaba es que como es arriba, es abajo en el sentido de desde el poder político hay mucha violencia sí, hacia la población en sí, 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 digamos, tal cual. institucional, Económica. económica, en lo laboral. Entonces esto también se reproduce, digamos, en el llano, Ujú. ¿no? En lo cotidiano. ¿Vos qué visión tenés de esto? Claro, claro. Lo que pasa es que el tema es muy amplio, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en estos pocos minutos. La idea es, eso lo que vos decís, Karina, es muy, muy importante. Porque la reproducción de la violencia es muy amplio el tema y hay que desmenuzarlo, ¿no? Y yo creo que hay que interpretar primero lo que es una violencia, Sí. ¿sí? Y la violencia más que nada es la emisión y la omisión de un acto o un impulso que tengo para dañar a otro. ¿Qué pasa con este daño? El daño puede ser psicológico, económico, moral, físico. Y bueno, ¿y dónde se produce en la sociedad? Que es el tema de hoy. Es que ya en el contexto familiar no hay una buena educación. Primero estamos hablando con la educación. Y muy bueno lo que dijiste, Karina, por el respecto a lo que decís, cómo esto interfiere a la sociedad y a algo normativo. Porque si vamos a hablar de violencia, es un poco violar un poco las normas. Con una conducta agresora, yo puedo accionar a estas acciones que yo te dije. Pero bueno, para ir al tema específico, ya noto que la sociedad en la actualidad es muy predominante esta cuestión de que cualquiera viene y se saca. Sí. Pero eso tiene que ver con la estructura de la personalidad. ¿Dónde saco la estructura de la personalidad? Del nexo familiar y de la educación y de las normas que tiene que dar. Por eso yo digo que es muy complejo esto, Sí, pero porque sí, si yo tengo un contexto mal, yo voy a accionar a lo que me educaron. claro, pero también
Bueno, yo también soy docente y bueno, por ahí tengo chicos con determinadas patologías que su reacción de, no sé, de ira, de romper algo, de lastimar a alguien, tienen que ver con eh, trastorno del espectro autista, con Sí, otras también. Sí, cuestiones, sí, sí. no solo es la educación y digamos, hay cosas que nosotros estamos viendo cómo el poder de alguna manera está coaccionando a la población, porque no es más que una coacción. A mí me llamaba mucho la atención, ayer vi una noticia que a los policías que ganan sueldos de hambre, los mandan a pegar a la gente, a reprimir, a castigar, en términos de Foucault, vigilar y castigar, les están Sí. dando comida en vianda en comedores para ellos. Quiere decir que no les alcanza ni para comer. ¿Cómo así todo responden a esta orden Claro. de alguna manera, aniquilar a sus compatriotas, ¿no? Al que protesta. Bueno, pero eso creo que lo que yo te definí, o sea, lo que estoy definiendo, ¿no? Que creo que hay una conducta normativa, ¿sí? Y si yo, a ver, si vamos a hablar de algo más institucional, como decís, como en un colegio, como un empleado estatal que es el policía, me voy un poquito más, el policía lo dirige el presidente. Imagínate que hay una norma que es la norma suprema que se llama la Constitución. Sí, El presidente no la respetó con el artículo 14 bis. Entonces, ahí está la violencia. ¿Qué le puedo enseñar a un pibe? Decir, che, no rompas eso, mientras que hay algo institucional mucho más complejo que el mismo representante de la Argentina está violando todo. Entonces, yo creo que ahí se... Y eso es lo que decís con respecto a, obviamente, ya por eso yo te dije que la violencia tiene que ver con algo más patológico también, ¿no? Puede ser esta cuestión como el espectro autista, un trastorno de la conducta, pero hay que ver por qué viene el trastorno de la conducta. Porque claro, ahí hay algo también desde el nexo familiar, ¿sí? Y sigo con esta cuestión de las normas que hay que tener un parámetro de estas normas familiares como hay una norma más institucionales, que eso se tiene que... Y yo noto que en la secundaria no pasa estas cosas, ¿sí? Ya que, bueno, está bueno que estás diciendo que sos docente y todas estas cuestiones, y veo que habría que ajustar más esto, pero porque ya viene de la casa esto. sí, ¿Cómo un chico va a respetar algunas normas que no están asentadas en las normas primarias? es A cierto. eso apuntamos, pero si vamos a hablar lo que empezamos las notas, como dijo Sebastián, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa hoy con esto que viene un tipo, me toca el coche y yo tengo que agarrar un palo y se lo parto en la cabeza? Que puede generar un daño físico ahí, ¿no? Y daños legales, ¿no? También. Sí, de hecho Eh, pasa todo el tiempo. O sea, ya sí, sí. Relatos Salvajes no es una ficción. O sea, es algo No, que lamentablemente está pasando y que a veces es tan rápido que ni siquiera puedes entender la secuencia de lo que pasa. No, y al margen de sí, eso sí. también hoy está el tema de la exposición, ¿no? Me parece que en comparación con otras épocas, el famoso, vos agarrás a un veterano, un sesentón, un setentón, el tipo te dice, no, antes nos agarrábamos a trompadas y se terminaba todo. Bueno, ahora el agravante creo que se agarran a trompadas y no solamente es eso, sino que además se transmite, se produce, se filma eso y se hace viral. Entonces me parece que la Claro. agresión tiene una carga de mucho más agresividad si se comparte entre todos. No hay una instancia de separarlo, hay una instancia de que dure la pelea para vos poder tener más material con el cual filmar, ¿no? Hay una teoría de la Bueno, comunicación y que dice ahí, que hay una teoría de la ahí comunicación, lo que sí, decime. se va justo a esto lo que vos estás diciendo. ¿Qué importante es? Tiene que haber una figura de una autoridad que Ujú, tiene que parar esto. claro, Y esto es lo que no estamos, digamos, encajando en el nexo causal de la agresión. claro. Porque, eh, a ver, si yo estoy en una exposición así como vos decís, lo filmo y todo y pasa todo lo más bien y se sigue viralizando, qué bueno, está todo bien. Hay alguien que tiene que, bueno,
hay que tomar medidas contra esta norma que es inapropiada, que Ujú. que genera una conducta transgresora, que genera la agresión y que lo normalizan. Claro. Eh, Voy a decir dos palabritas con esto, porque también hablar de la normalización de la agresión está, porque yo atiendo pacientes de todo contexto y hay muchos contextos que bueno, me pegó mi marido y bueno, pobre, está nervioso. No, está normalizando algo que Claro. no La tendría violencia. justamente, esa norma, conducta que se tiene que aplicar, no lo está haciendo. Y entonces ahí empezamos, por eso yo digo el contexto familiar. Un nene ve eso, Claro. el nene va a crecer con eso. Él va a decir, bueno, está bien, entonces el día de mañana tengo una novia, la cago tropada. Sí, Entonces sin duda, sin duda, sin ahí a duda. donde hay que atacar, tiene que haber como una autoridad Ujú. neutra o que tiene que vigilar esta cuestión, ¿sí? Donde no se puede, no se puede, que se puede lo que no se puede. Claro. ¿Sí? Eh, el tema es puntual, el tema puntual, el tema de tratar hoy, cómo esta violencia en la calle también no hay como una conducta que diga, bueno, o digo, bueno, esto está bien, lo normalizo, a ver, me va a tener estas consecuencias, el acto consecuencia. No, es todo bueno, yo soy el más piola porque pego, yo me defendí mis derechos así, fíjate cómo se defienden los derechos. Claro, claro. ¿Sí? Sí, Y necesitamos límites, claro, no, y el límite no funciona. yo te entiendo a lo que vas vos, que tampoco del otro lado, si no lo haces, no hay un parámetro que te diga, bueno, si no lo haces vas a tener estos beneficios. Al contrario, si lo haces y sos cada vez más agresivo y sos el más Seguro. onga del barrio, ¿no? Te va a calificar como eso, para decirlo de alguna manera. O sea, no hay una alternancia de Bueno, decir, y si no por lo eso haces, mira, la ventaja de que no lo hagas es que no te esto van a matar. pues, tal cual. Y por eso te estaba diciendo hace ratito, que por eso viralizarlo es como exponerlo o ponerlo en una situación, decirlo, bueno, acá está, yo soy el líder. Claro. A ver, Claro. eh, estamos en la misma, en el hecho de decir, a ver, voy a algo más técnico ahora, ¿sí? Técnico. Si yo tengo un representante que está diciendo, me enseña desde el colegio que la norma suprema o la norma superior es la Constitución, y hay una persona que no está respetando eso, ya estoy transmitiendo algo. Claro, Estoy hablando más ya de otra cúpula institucional, ¿no? Institucional, política, ¿no? obvio. Sí, y también a mí me parece que hay como una ruptura que hace el neoliberalismo respecto de ciertos consensos, ¿no? que tienen las sociedades, ¿no? Porque yo me acuerdo en la época de la primavera democrática, que había, bueno, Sí, muchos consensos, el más importante, el del nunca más, pero como un clima de respeto hacia el otro, de, sí. bueno, salimos de esta, ahora sigamos adelante. Y este neoliberalismo lo que hace es, de alguna manera, disciplinarnos para estar solos, para el individualismo. No sé si Tal vos... cual, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Tal cual. Y vos fíjate que no quiero salir del tema de agresión. Recién llego a mi casa, como bien dijo Seba, me tomé, antes de charlar con ustedes, me tomé un cafecito así rápido y veo que hay una cadena nacional que me estoy enterando ahora. Sí, ¿Y cómo terminó el discurso? A ver, eso está transmitiendo algo, porque terminó de una manera agresiva y eso va a 50 millones de personas. claro. ¿Y cómo podemos decir, bueno, esto es el respeto? ¿Eso es el respeto? No, sí, tal Entonces, cual. a ver, no hay vuelvo a esto, no hay una conducta adecuada que me, que me hace decir dónde está el límite, no tengo límite, normalizo una acción, normalizo una omisión, porque también la omisión es violencia. Claro.
Norberto, hola, ¿cómo estás? Me llamo Tomás, no Hola. sé si Sebastián, no sé si te habló de mí, si te dijo algo bueno. Sí, sí, sí. Le dije que era el Mejor no lo gurrumín del digo. grupo. Sí, sí. Quería, Sí, sí, sí. sí, quería, siguiendo con el tema de la violencia y con la agresión, como sociedad, nosotros, ¿qué mecanismos de defensa o también llamados de pausa podemos aplicar para no reaccionar violentamente ante, bueno, los conflictos diarios en un contexto social tan complejo? Bueno, muy buena pregunta, que espectacular, porque justamente hay una ecuación lógica que es del sumo conocimiento, que es violencia más violencia, superviolencia. O sea que si yo ante esa violencia reacciono y tengo un mecanismo de defensa similar a que la otra persona me está generando, yo creo que va a ser peor. El mecanismo de defensa justamente es la reflexión para no generar impulso. Hay una conducta, una situación límite, hay una reacción de esa situación límite y la reacción tiene que ser reflexiva. Si el otro es Sí, impulsivo, yo tengo que, ese mecanismo de defensa es la reflexión. Decir, bueno, baja dos cambios, me parece. sí, no ponerse a la Igualmente, qué altura. bueno está Claro. la pregunta esa, porque yo el límite lo puedo hacer con la reflexión y con la totalmente con calma. A ver, la gente se confunde que el límite esté puteando a todo el mundo. Eso no es un límite, al contrario, es agresión. Y puede reaccionar con agresión. El Claro. único mecanismo de defensa que es el más primor, te puedo decir, es justamente es la reflexión, la calma y tratar que la otra persona tenga la piedad de que si son ideas contrarias, y bueno, tratar de exponer tu idea y dejarlo ahí, ¿no? Porque si no, pasa lo que, como decía Sebastián, que empiezan a las piñas, se varializa, los pibes están sacados, ¿sí? Sí, Eh, mismo en una y otra cosa, discusión, sí. Sí, 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 continúa. ¿cómo, cómo? No, mismo en un No, no, debate, por ejemplo, no subir la voz, sino mejorar la calidad de tu argumento puede ser una también, para no elevar el nivel de agresión. espectacular. Sí, 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 sí. Eh, eh, Muchas veces una persona puede ganar una situación de discurso solamente por estar tranquilo, no elevar la voz y poner sus propias ideas y decir que la otra idea para él está equivocada y bueno, pero yo no comparto ciertas cosas y hablarlo de una situación tranquila, no de una situación impulsiva, porque el impulso, Claro. cuando hay una acción, cuando hay una acción, hay una situación límite y viene el impulso, ya estamos hablando de agresión. Acuérdense que la agresión no es física, la agresión es psicológica. ¿Sí? Claro, puede ser Incluso, simbólica. claro, también. Y también vuelvo a este concepto es fundamental y creo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Normalizan las cosas. ¿Sí? No, no pasa nada. Y bueno, te pego, no importa. Ah, te dijo puta, no importa. Bueno, ¿qué es eso? Yo creo que hay mucha gente que no tiene recursos psicológicos para confrontar y se calla. Y también el silencio no es una muy buena, un buen mecanismo ante la agresión. El silencio es lo peor, porque el Claro, silencio le das a la otra persona el pie para que siga agrediendo. claro, la palabra sería el mejor recurso, pero yo creo Sí, que también hay una cuestión de autocuidado, ¿no? Que si es una situación muy grave, por ahí es mejor retirarse antes de intentar hacer razonar a una persona que no puede razonar. bueno, estamos hablando de una entidad física, ¿sí? Porque es verdad, porque yo estoy en una situación que la persona se hurtó por una acción violenta. Yo, por más que tenga este discurso, la palabra, como estamos analizando, la persona no va a entender eso, ¿sí? Eh, y yo creo que ahí sí, lo mejor es, bueno, dejo tu concepto acá, me voy, ¿sí? Porque si no, las cuestiones graves. Por eso yo dije antes, cuando empezamos, que la violencia también es una cuestión, sí, ya me voy un poco a la psicopatología, ¿sí? Que hay una patología muy común, sí, común de la violencia, ¿no? No estoy hablando común, común de la violencia,
que es la psicopatía. La psicopatía son personas que no tienen, que es muy egocéntrica, sus ideas son las últimas y las mejores. Me dirijo a la gente por una conveniencia propia. Eso ya sigue siendo violento. Entonces ya hay una estructura psicopática que no pueden entender y yo con esa persona sí me tengo que retirar o aplicar el límite, porque el límite es fundamental con la palabra, pero con estas personas el límite es la huida o cerrar puertas para no darle el escenario que él me pueda ir a tratar de manipular. ¿Sí? Eso también es importante con el tema de la violencia, porque si yo dejo pasar eso, normalizo esto, ¿y qué hago? La persona va a seguir. Por eso me agarré de una estructura psicopática, ¿sí? Claro. Porque la estructura psicopática es fundamental y hay mucho, por eso, a ver, si vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de violencia en mujeres o las mujeres que sufren estas cuestiones horribles, ¿no? Que son maltratadas, hasta incluso muertas. Pasa por esta cuestión de que es una estructura de él que es muy enfermiza, ¿sí? Y generalmente de esto hay una cosa que se llama celotipia, son Claro. celos delirantes, y bueno, es imposible, es imposible. Yo Claro. muchas veces me arriesgo a decirle a pacientes que tienen este tipo de violencia por este tipo de estructura, porque la persona que sufre, porque creo que tiene mucho que ver lo que voy a decir, lo que me dijo ay, no me acuerdo un muchachito cómo se llama, que me Tomás. dijo, Tomás, sí. Tomás, que el tema de algo como un mecanismo defensivo, porque yo a veces me arriesgo a decirle a pacientes, porque la persona que está violenta intenta decirle, vos estuviste con fulano, fulano, ¿qué quiere la otra persona con esto? Para denegar eso, no, nada que ver, y ahí viene la violencia. Yo creo que es muy arriesgoso decir lo que estoy diciendo. Yo creo que a una persona le cortás la situación, ¿vos estuviste con el verdulero? Sí. Y yo creo que ahí terminó la historia, porque él no está él busca el mecanismo de la reacción de la negación. Es muy Claro. complejo esto, pero igualmente hay gente que no se puede hacer y hay gente que sí. Pero Claro, en la sí, celotipia la verdad que está buscando que vos no vayas a ningún lado, que que te no podés estar aísles. con Juan, que te aísle. Entonces, cuando vos demostrás que no estás aislado, que esto o lo otro, el tipo ya esa barrera defensiva que haces, se lo pones a la cara de él y el tipo va a retroceder. Obviamente que va a reaccionar a violencia, Sí, pero el pero es límite lo puso. muy complejo porque en general las situaciones de violencia hacia la mujer vienen a través de distintas generaciones y se replica ese discurso por ahí que es interno, ¿no? En las familias en las cuales pasa, que está, como vos decías, normalizado que el hombre tiene que maltratar a la mujer de alguna manera simbólica o física y sexual también. Y entonces a veces son muchas las generaciones que pasan por esas situaciones, ¿no? Entonces Bueno, estas y eso, personas no pueden pensar romper el esquema del psicópata. claro, pero tiene que ver con una estructura familiar. Bueno lo que dijiste, porque yo lo que noto, hay algo eso se llama mandato familiar, lo que vos estás Sí, diciendo. El mandato familiar es muy fuerte, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo atiendo mucho de países de Paraguay, ¿sí? No es que estoy criticando a Paraguay ni nada, pero a mí me cuesta instalar esta cuestión del límite, que siempre la señora es más metida, que no puede salir a ningún lado, el señor tiene 50 mujeres y lo normaliza. Le digo a la señora, estuvo ¿qué tiene otra mujer? Sí, pero bueno, ahora volvió conmigo, pero tiene otros hijos. Son Y culturas eso es muy, lento. muy muy cerradas, machistas, sí, muy sí, sí, sí. machistas. Está muy arraigado Y, culturalmente eso ya en claro, Paraguay. entonces eso claro, tiene que ver con esos mandatos familiares y que bueno, es difícil en romper. Y Claro. ahí tocamos un tema importante. Justamente, como vamos a hablar de la violencia de hoy, tocamos un tema importante. Qué importante es la cabeza, ¿sí? Yo me Sí, acuerdo, esto lo estoy diciendo por casos prácticos, cuando estaba en el gobierno anterior, que fue Alberto Fernández, había como estas cuestiones más amplias de lo que es a ver, ya no había tanto machismo, yo atiendo muchos adolescentes y los adolescentes como que
no existía la gorda, el negro, el puto, no, nada. Yo hoy, los chicos adolescentes volvieron a hacer esto. Y a mí me llama mucho la atención, pero mucho la atención, porque antes de decirle a un chico, ¿tenés novio? Sí, tengo novio, no hay problema, ¿sí? Pero ahora le digo a un pibe, ¿tenés novio? Y me empieza a decir de todo, Claro. porque tiene que ver que esos conceptos consagrados por los derechos, a ver, hay alguien, hay una cúpula, pues, de que lo transmitió de un lugar, de unas cadenas nacionales, no sé qué, que instaló a los pibes de una manera que volvimos a retroceder con Claro. estos mandatos familiares. Tal cual, Y sí, eso a mí me sí. está preocupando muchísimo, porque hace mucho que yo no escuché de un nene, mirá la gorda, hace Claro. mucho y lo estoy escuchando. Sí, no, yo creo que forma parte de una enorme cantidad de retrocesos que aparecieron con quien hoy dio la cadena nacional en tan buenos términos y terminó Sí, coloquialmente como la divino, Real divino. Academia Española. Pero bueno, Sacado mal. sí, son cosas con las que tenemos que lidiar. Norberto, te queremos liberar porque sabemos que tenés un compromiso y agradecerte la Sí, generosidad de estos minutos con la lupa. Vamos a tenerlo a no, por Norberto, le favor. decimos a la gente, lo vamos a tener cada 15 días, en la medida que él Sí, 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 pueda, sí. echando un poquito Saludo a de toda la luz. audiencia. ¿Eh? Saludo a toda la Sí, audiencia. acá están todos Te mando festejando, están todos saltando de Bueno, alegría con tu yo palabra. sé que, sí, gracias a ustedes, a Cari, a vos, Eva, por también No, el espacio que me por están favor. dando. Y bueno, Eh, siempre habrá temas para discutir, para analizarlos desde la sí. lógica de la psicología y también desde el llano, ¿no? Desde el ciudadano a pie. No, no, seguro, Y Norberto siempre seguro. lo hace realmente muy bien. Bueno, te mandamos Estoy un acá saludo para muy grande. lo que ustedes necesiten. Yo sé que ustedes, el programa también está muy evocado a la música, Sí, ¿sí? A lo Y quiero artístico terminar dejando... también. Sí. ¿Cómo? No, perdón, lo artístico lo y teatral, también sí. en la Todo. actualidad, ¿no? También. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Yo sé que la música también es muy importante porque la Sí. música justamente genera violencia a veces o genera paz, ¿sí? Pero déjame terminar con una letra del año 2001 de Fito Páez, que es mi ídolo musical, de paso te voy a decir, para que la audiencia sepa Dale. que Fito en todas las canciones actuales que dice, ¿qué está pasando con la música hoy? ¿Sí? Es muy importante. Pero en el año 2001 saca un tema, Sacate el diablo de tu corazón, que hablaba de esto, qué pasa con la violencia. Y él en una frase dice, hay chicos en un balcón, hay chicos en un cajón, hay mucha rabia, mucha bronca, hay mucha desesperación. La puta madre que los parió, ¿por qué nos cuesta el amor? Yo quiero ver tu risa, tu sonrisa y sacate el diablo de tu corazón. Quería cerrar con eso. Grande, muy Buenísimo. bien, muy bueno. Muchísimas gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Te mandamos Por un favor. abrazo y bueno, hasta dentro de 15 días, si se alinean los Dale. planetas, y será Dale, toda sí, la sí, chance para que seguro, estés se charlando con nosotros unir. nuevamente. Dale, Luna, chicos, Luna Rosa, creo, por ahora. buena transmisión, ¿eh? Gracias. Gracias, buenas Chao. tardes. Seguimos con Buena- Viticus. Esta noche hay rock and roll. Dale.